¿Qué pasó realmente en el jardín del Edén? ¿Fue un engaño de Satanás? ¿O quizá hemos interpretado mal este texto? Lo que en realidad quiso decir Dios es que cuando Adán y Eva comieran solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la muerte, que es lo mismo, si comían solo de ese árbol, entonces ahí sí iban a morir. ¿Qué pasó realmente en el jardín del Edén? Lo que nos cuenta el libro de Génesis. ¿Qué pasó realmente en ese lugar? ¿Realmente fue un engaño de Satanás hacia la mujer para que cayeran en pecado y desobedecieran a Dios? ¿O quizá hemos interpretado mal este texto? Pues hoy te voy a aclarar esta y muchas más dudas. Quédate hasta el final porque vas a aprender muchísimo, te lo puedo garantizar. El pecado original se nos ha enseñado, se nos ha hablado desde chiquitos que Adán y Eva fueron engañados, fueron incitados a comer del fruto prohibido, del fruto que supuestamente Dios les había prohibido a ellos. Se ha malinterpretado el texto. Recordemos que el Antiguo Testamento en su mayoría está escrito en hebreo, sobre todo Génesis. Entonces se ha malinterpretado la traducción y no es que Dios le haya dicho al hombre, cuando comas de este árbol vas a morir. Lo que en realidad quiso decir Dios es que cuando Adán y Eva comieran solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la muerte, que es lo mismo, si comían solo de ese árbol, entonces ahí sí iban a morir, sí iban a tener desgracias y destrucción. Sin embargo, si hubieran comido también del árbol de la vida, que Dios puso junto al árbol de la muerte, estaba el árbol de la vida. Si Adán y Eva también hubieran comido el árbol de la vida, pues nada de esto hubiera sucedido, ¿verdad? Porque Dios quería que comieran de los árboles, de los frutos que estaban en el jardín del Edén. Entonces, recapitulando y en síntesis, Dios quería que Adán y Eva no solo comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que también quería que comieran del árbol de la vida, el cual tiene que ver con el mundo del alma y con los secretos de Dios. Sin embargo, pues ya sabemos que Adán y Eva pues solamente comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene que ver con el mundo físico y el cuerpo. Quizá muchos de nosotros nos quitamos el velo o la creencia falsa que teníamos de que el árbol del conocimiento del bien y del mal era malo. Es malo si solo se come de él, si solo se depende del sexo, si solo nos fijamos en las cosas físicas, en el mundo material. Ahí sí es malo, ahí sí vamos a acarrear como Adán y a Eva, nos va a acarrear en nuestra vida muerte, destrucción y caos. Sin embargo, si comemos del árbol de la vida, que tiene que ver, como ya dije, con el alma, con los secretos de Dios, entonces pues ahí pues estaremos en un equilibrio, en un balance. El pecado original, el pecado de Adán y el pecado de Eva, fue que solo comieron de un solo árbol, del árbol de la muerte o del conocimiento del bien y del mal. Ese es el pecado original. Se termina el eterno debate que hacen los ateos, agnósticos o simplemente personas que quieren molestar a los cristianos. Cuando dicen, oye, si Dios sabía que Adán iba a desobedecer, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué lo puso en el jardín del Edén? Si Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, dicen los agnósticos y ateos, si Dios sabía todo, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén? Bueno, pues con todo esto que expliqué, queda más que claro. Se da por terminado y se resuelve de una vez y por todas este eterno debate
y la respuesta que tanto exigen y piden agnósticos y ateos.